Cuando pensamos en Star Wars, casi siempre imaginamos sables láser, batallas espaciales, Jedi, Sith, y enormes guerras galácticas. Pero hay algo muy curioso en esta saga. Desde el principio, las mujeres fueron una parte fundamental de la historia. No estaban ahí solamente como intereses románticos o personajes secundarios. Muchas veces eran las verdaderas líderes, estrategas y figuras emocionales, que movían toda la trama. Lo interesante es que cada generación de Star Wars tuvo a una mujer distinta representando el espíritu de la época. Leia fue la rebelde que rompió todos los estereotipos de las princesas del cine. Padmé representó la tragedia política y el colapso de la democracia. Ahsoka se convirtió en el símbolo de cuestionar sistemas corruptos. Y Rey terminó en el centro de una enorme discusión sobre representación, fandom e Internet. Hoy vamos a hablar de las mujeres más importantes de Star Wars, las heroínas, las villanas, las olvidadas, y las que terminaron convirtiéndose en leyendas dentro de la cultura pop. Porque mucho antes de que Hollywood comenzara a llenarse de protagonistas femeninas, ellas ya estaban conquistando la galaxia. Cuando Leia apareció por primera vez en 1977, el cine de ciencia ficción todavía mostraba a muchas mujeres como personajes que necesitaban ser rescatados constantemente. Pero Leia llegó para destruir ese cliché desde su primera escena. Aunque técnicamente era una princesa, se comportaba más como una comandante militar que como una damisela en peligro. Era inteligente, sarcástica y extremadamente segura de sí misma. De hecho, una de las escenas más famosas ocurre cuando Luke y Han intentan rescatarla, pero ella termina tomando el control de la situación y salvándolos a ellos. Para la época, eso era algo revolucionario. Muchos estudios querían que el personaje fuera más delicado y romántico, pero Carrie Fisher transformó completamente a Leia con su personalidad fuerte y su humor ácido. Esa actitud terminó convirtiéndola en uno de los personajes femeninos más importantes de la historia del cine. Claro, también existe el tema del famoso bikini dorado de Jabba. La imagen se volvió icónica, aunque años después Carrie Fisher habló sobre lo incómoda que fue esa experiencia, y sobre cómo Hollywood seguía viendo a las mujeres desde una perspectiva muy masculina. Sin embargo, muchos fans rescatan algo interesante. Leia termina asesinando a Jabba, usando las mismas cadenas con las que él intentaba humillarla. La escena terminó convirtiéndose en un símbolo de resistencia y control. Y honestamente, eso resume perfectamente quién era Leia. Una mujer que jamás permitía que alguien más decidiera por ella. Padmé es probablemente uno de los personajes más subestimados de toda la saga. Mucha gente solo la recuerda como la esposa de Anakin. Pero en realidad era una de las líderes políticas más importantes de la República. Fue reina siendo adolescente, después se convirtió en senadora, y dedicó su vida a intentar mantener la paz, mientras la galaxia comenzaba a caer lentamente en el autoritarismo. Lo más trágico es que Padmé entendió mucho antes que otros personajes que la República estaba muriendo, y que el Imperio estaba naciendo frente a sus ojos. También es uno de los personajes visualmente más impresionantes de Star Wars. Sus vestuarios fueron inspirados en culturas asiáticas, europeas y ceremoniales, y cada traje estaba diseñado para reflejar poder político, diplomacia y elegancia. Pero el gran problema de Padmé fue su final. Después de construirla como una mujer inteligente y fuerte, la historia termina diciendo que murió de tristeza, algo que durante años ha sido muy criticado por los fans. Muchos sienten que merecía un cierre mucho más heroico y activo. Sin embargo, también existe una lectura interesante sobre su relación con Anakin. Vista desde una perspectiva moderna, la relación tiene muchísimas señales de alarma. Celos extremos, manipulación emocional, obsesión y control. Eso hace que la tragedia de Padmé sea todavía más dolorosa. Porque no solo perdió la República, también perdió al hombre que amaba y terminó atrapada en una situación imposible. Y justo aquí, es donde este tipo de historias importan. Porque si te das cuenta, esto no es solo historia. Es una forma de ver cosas que siempre estuvieron ahí, pero que casi nadie te explicó así. Si te gusta este tipo de contenido, historias que parecen ficción, pero que en realidad dicen mucho más de lo que creemos, te invito a suscribirte a Ella fue primero, porque aquí no solo contamos historias de mujeres, contamos las que cambiaron todo, incluso cuando nadie las estaba viendo. Y ahora sí, seguimos.
La historia de Ahsoka es una de las transformaciones más impresionantes que ha vivido cualquier personaje de Star Wars. Cuando apareció por primera vez en Clone Wars, muchísimos fans la odiaban. Decían que era infantil, molesta y que no encajaba en la saga. Pero con el tiempo ocurrió algo inesperado. Ahsoka comenzó a crecer frente al público. La vimos equivocarse, aprender, perder amigos y sobrevivir a la guerra. Poco a poco dejó de sentirse como un personaje infantil, y empezó a convertirse en una de las figuras más humanas y complejas de toda la franquicia. Lo más importante de Ahsoka es que fue uno de los primeros personajes que realmente cuestionó a los Jedi. Mientras otros seguían viendo a la Orden como perfecta, ella entendió que estaba llena de errores, arrogancia y contradicciones. Cuando decide abandonar a los Jedi, muchos fans consideran que ocurre uno de los momentos más fuertes y emocionales de toda la saga. Eso hizo que muchísimas personas conectaran con ella. Porque Ahsoka no era perfecta, no era la elegida. Era alguien intentando encontrar su propio camino en medio de sistemas corruptos y guerras interminables. Y honestamente por eso terminó convirtiéndose en una leyenda para los fans. Cuando Disney compró Star Wars, sabía que necesitaba una nueva protagonista para una generación distinta. Así nació Rey, una joven solitaria que sobrevivía recolectando basura espacial, mientras descubría que tenía una enorme conexión con la fuerza. Pero casi desde el inicio el personaje se volvió extremadamente polémico. Algunos fans criticaban que fuera demasiado poderosa. Otros aseguraban que Disney estaba intentando forzar inclusión. Y otros simplemente rechazaban cualquier cambio dentro de la saga. Ahora, también existen críticas válidas hacia las secuelas. Mucha gente siente que las películas no tuvieron una dirección clara, y que cambiaban constantemente de ideas entre una entrega y otra. Sin embargo, también es verdad que Rey recibió un nivel de odio muchísimo más agresivo que muchos protagonistas masculinos. La actriz Daisy Ridley habló varias veces sobre el impacto emocional que tuvieron las redes sociales y las críticas masivas. Y todo eso terminó mostrando algo muy incómodo sobre Internet y los fandoms modernos. Muchas veces las protagonistas femeninas son juzgadas con mucha más dureza. Al final Rey terminó convirtiéndose en mucho más que un personaje. Se volvió el centro de una enorme discusión cultural sobre representación, nostalgia y cambios generacionales dentro de Star Wars. Aunque Leia, Padmé, Ahsoka y Rey suelen ser las más famosas, Star Wars está lleno de otros personajes femeninos increíblemente interesantes. Mon Mothma, por ejemplo, fue una de las líderes más importantes de la rebelión. Su poder no venía de la fuerza ni de las armas, sino de la política y la estrategia. Bo-Katan representa otra parte muy interesante de Star Wars. Mujeres criadas dentro de culturas violentas que intentan reconstruir algo mejor mientras luchan contra sus propios errores. También está J.Y. Erso, protagonista de Rogue One, una mujer común que no tenía poderes especiales ni un destino profético, pero que terminó participando en una de las misiones más importantes de toda la galaxia. Y por supuesto está Asajj Ventress, una de las villanas más trágicas de la franquicia. Manipulada desde joven y convertida en arma por otros, terminó siendo muchísimo más compleja de lo que parecía inicialmente. Todas ellas ayudaron a expandir Star Wars y demostraron que las mujeres podían ocupar cualquier lugar dentro de este universo. Heroínas, líderes, guerreras, espías, villanas o revolucionarias. Al final, las mujeres de Star Wars hicieron algo muy importante para la cultura pop. Demostraron que una protagonista femenina podía ser fuerte sin perder sensibilidad, podía liderar guerras, cuestionar sistemas políticos, sobrevivir tragedias o incluso convertirse en villana. No todas fueron escritas perfectamente. Algunas tuvieron finales injustos y otras siguen siendo polémicas hasta hoy. Pero todas dejaron una marca enorme dentro de la saga. Y ayudaron a millones de personas a sentirse representadas dentro de una galaxia que durante mucho tiempo parecía dominada únicamente por hombres. Porque aunque Star Wars siempre habló sobre la fuerza, las batallas y el destino, también terminó hablando sobre poder, resistencia y cambio. Y muchas veces, las mujeres estuvieron en el centro de todo eso. Ahora quiero saber algo. ¿Cuál es tu personaje femenino favorito de Star Wars? ¿Leia, Padmé, Ahsoka, Rey o alguna otra? Te leo en los comentarios.
Y si te gustan las historias de mujeres que cambiaron mundos, o galaxias enteras, suscríbete a Ella Fue Primero porque todavía nos faltan muchísimas historias por contar.